Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión nueva de los casos clínicos del programa de infectología de la Universidad Nacional, en la mañana, en la tarde, en la noche, en Colombia o donde ustedes se encuentren. Como siempre, vamos a iniciar con un caso clínico para hablar de infecciones mixtas en el contexto de neumonía adquirida en la comunidad. Esta es una mujer de 65 años, viuda, con domicilio en Bogotá y procedencia en Santa Marta, que consultó a urgencias por síntomas respiratorios con un cuadro clínico de 4 días de evolución de congestión nasal, rinorrea y arina, malestar general, mialgias, artralgias y disnea de medianos esfuerzos con dolor pleurolítico. Su cuadro clínico cambió a tos productiva y hialina y fiebre no cuantificada, por lo cual consulta. La paciente tiene antecedente de infección por VIH en tratamiento antirretroviral, un linfoma de Hodgkin cuyo último ciclo de quimioterapia fue una semana antes del ingreso y una gran cantidad de antecedentes que ustedes ven en pantalla que llevaban un tiempo de evolución. No era claro el antecedente de alergia a la penicilina. Tratamiento antirretroviral con dolutegravir, abacavir y lamivudina. A su ingreso en urgencias, la paciente tiene una tensión arterial normal, una frecuencia respiratoria de 16, está taquicárdica y febril, tiene un peso de 75 con un índice de masa corporal de 27, se encuentra saturando 92% sin suplemento de oxígeno y en la auscultación se oyen ruidos respiratorios con estertores gruesos ocasionales de predominio basal, disminución global del murmullo vesicular. Se le hizo una radiografía de tórax que muestra consolidación, que fue confirmada por tomografía. Se tomó una PCR múltiple que muestra un coronavirus no COVID y el cultivo mostró un neumococo multisensible. La paciente evolucionó de forma tórpida inicialmente y requirió traslado a la unidad de cuidado intensivo por 3 días y con una evolución favorable posterior de egreso. El PCR múltiple se encontró un coronavirus, que es lo que vamos a ver, las infecciones mixtas, y un neumococo multisensible. Durante los siguientes 20 o 25 minutos vamos a hablar sobre estas infecciones virales, el coronavirus, las infecciones mixtas y, por supuesto, el neumococo. La neumonía sigue siendo uno de los problemas infecciosos de salud más importantes en pacientes, en poblaciones que siguen envejeciendo y, por supuesto, en los grupos de pacientes inmunocomprometidos. Con el desarrollo de mejor tecnología, con mayor frecuencia encontramos virus y otros tipos de microorganismos. ¿Cuál es el papel de la interacción entre virus y bacterias? Pues es una pregunta muy importante. Arranquemos con nuestro paciente inmunocomprometido. Esta cohorte multicéntrica internacional comparó grupos de pacientes inmunocomprometidos con grupos de pacientes no inmunocomprometidos. Aquí el inmunocompromiso hacía referencia a cáncer, VIH, uso de esteroides por diversas razones. Y cada una de las variables que ustedes ven en la columna izquierda, la edad, el peso, desnutrición, estar atado a una cama, bronquiectasia, CEPOC y diversas comorbilidades como hipertensión, enfermedad hepática, pulmonar, demencia, etcétera, etcétera, todas tuvieron diferencias entre los grupos de inmunocompetentes, que eran 3.000 pacientes, con los inmunocomprometidos 650 pacientes. Eso para decir que el paciente inmunocomprometido tiene muchas diferencias con el paciente inmunocompetente, no solamente en su inmunosupresión, sino en la comorbilidad, su manejo y lo que eso implica en términos de lo crónico de su patología. Ahora, cuando se miraron la frecuencia de microorganismos, los que están resaltados son los microorganismos en los cuales se observó una diferencia y para muchas de estas diferencias son realmente pequeñas. Por ejemplo, Legionella en los inmunocompetentes era 0.8%, mientras que en los inmunocomprometidos era el 1.7%, es decir, una diferencia de 1%. Pseudomonas, que como siempre ha sido un microorganismo de baja patogenicidad que está involucrado en pacientes inmunocomprometidos, se encontró en cerca del 6%, mientras que en cerca del 3,7% en los inmunocompetentes. Mientras que había diferencias que eran un poco más notables, como nocardia ausente en los inmunocompetentes, micobacterias no tuberculosas prácticamente ausentes en los inmunocompetentes y algunos clásicos como Aspergillus, Pneumocystis, entre otros. Curiosamente, los coronavirus sí se observan con mayor frecuencia con una frecuencia similar en los inmunocompetentes
competentes que los inmunocomprometidos, y en cambio el virus sincitial respiratorio sí se observa con una frecuencia mayor en los pacientes inmunocomprometidos, pero con diferencias que son muy pequeñas, 1% en los inmunocomprometidos, 0,3% en los no inmunocomprometidos. Y nuestro famoso capitán de la muerte, el neumococo, ustedes ven 8,3% en los inmunocompetentes, 8,4% en los inmunosupresivos. Es decir, neumococo sigue siendo un agente patógeno muy virulento que es capaz de comprometer cualquier grupo de paciente. Y Mycobacterium tuberculoso, otro que siempre nombramos, con también tasas exactamente iguales. Bueno, pasemos a la neumonía adquirida en la comunidad. En Colombia, esta figura trata de resumir la frecuencia de algunos microorganismos que se encuentran en Colombia en estudios de neumonía. Ustedes ven aquí en primer lugar abajo el neumococo, el estudio más grande realizado por Lázaro Vélez y sus colaboradores en Medellín a principios de este siglo, y que mostraba una frecuencia de neumococo entre el 25 y el 30%, dependiendo de la población que uno estuviera mirando. Sigue siendo el microorganismo más frecuentemente identificado. Importante, ya empieza a aparecer desde hace 20 años que tenemos virus sincitial respiratorio, que tenemos adenovirus, que tenemos influenza de forma importante, y miren ustedes acá, las neumonías mixtas pueden llegar a ser el 20 o 25% de todos los pacientes. Estudios locales aquí en Bogotá, neumococo 20%, este estudio es del doctor Caballero en Clínica Colsanitas, legionela 5%, influenza 3% y mixto el 9%. Por la tecnología, la mayoría de los pacientes no tenían un diagnóstico, y este es como el escenario usual al cual nos enfrentamos. Hablamos de neumococo del 25-30%, aunque en general hemos dejado de ver neumococo. Los atípicos entre el 20 al 25%, mixtas 20-25%, virus un 20%, y no responde los restantes, quizás hasta la tercera parte de los pacientes. Este estudio hecho en los Estados Unidos, que mostró datos de muchos hospitales, muestra cómo ha venido cambiando la situación. Ustedes ven aquí los aislamientos microbiológicos positivos, y por supuesto el primer lugar lo ocupa un virus, el rinovirus humano, seguido del virus de la influenza, en este caso casi 6% de los pacientes, y en tercer lugar el neumococo. Ese tercer lugar es posible que se deba a dificultades en su identificación, especialmente en lo que tiene que ver con los cultivos. Pero si ustedes ven en los 5 primeros lugares, 4 son virus respiratorios. Los virus respiratorios, o en general los microorganismos, pueden tener cambios en la incidencia. Ustedes ven aquí personas de 65 a 79 años y personas mayores de 80 años. Y los rinovirus aquí tienen una incidencia cercana a 5 por 10.000 casos. Y miren cómo se dispara cerca de 13 o 14 por 10.000 pacientes. Y lo mismo sucede con influenza, y miren, lo mismo sucede con el neumococo, con una variación un poco más pequeña en su incidencia. Entonces, la edad es un factor muy importante a la hora de ver virus respiratorios como causa de neumonía. Estos son datos nuestros de aquí de Bogotá, hace cerca de 12 años, donde encontramos influenza en un poco más del 10% de los pacientes, bucavirus, que no es un virus que claramente tenga una identificación con neumonía, y otros virus. Pero lo más interesante es la circulación a lo largo del año. Ustedes ven en el eje X los meses del año, y en verde influenza, que está presente prácticamente a lo largo de todo el año, con algunas variaciones, mientras algunos virus parecen tener ciertas predilecciones por virus. Para ese año encontramos coronavirus en mayo, al terminar la temporada, digamos la primera temporada de lluvias aquí en Colombia. Los coronavirus son virus de animales y de humanos, se consideraban de baja patogenicidad hasta la aparición del SARS en el 2002, luego apareció el MERS en el 2012, virus provenientes de camellos, y su estudio ha mostrado una amplia distribución entre los murciélagos, entre la familia Cornaviridae, con 4 subgéneros que van de alfa a delta, y los coronavirus humanos se han rodeado fundamentalmente de murciélagos o de roedores de forma indirecta. Entonces, en su inicio eran zoonosis que pudieron provenir de murciélagos o de roedores con algún intermediario. Miren aquí el bien conocido SARS, donde
el intermediario era un felino, las chivetas, y el MERS, que el intermediario era un camello. Pero hay otros coronavirus que parecen haber tenido otros intermediarios en ganados de diferentes orígenes. Sigue sin resolverse la controversia de cuál fue el origen del SARS-2. Y los coronavirus son virus ARN, no muy grandes, tienen 30 kilobases, y ustedes ven con una organización similar para los diferentes coronavirus, tienen una gran cantidad de proteínas estructurales y algunas proteínas accesorias, y su nombre se debe justamente por esa organización en forma de corona que se ve en las imágenes de microfotografía electrónica. Llevamos 50 años, 60 años de identificación de los coronavirus, y de nuevo están presentes en mamíferos y en aves, y ustedes ven aquí las coronas que se ven en esta microfotografía electrónica y que le dan su nombre. Su infección puede ser en diferentes momentos del tiempo. Este es otro estudio. Ustedes ven aquí los coronavirus que circularon en este estudio australiano en la época de agosto, septiembre, agosto, es decir, más cercano a la temporada de final de invierno que en otros momentos del año. Muy bien, miremos cuál ha sido los hallazgos de virus, de infecciones entre virus y bacterias en los últimos quizás 15 a 20 años. Este estudio del 2007 en Nueva Zelanda encontró rinovirus, influenza, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, y cuando vamos a mirar, pues los virus se comportan como algunos de mis residentes, no voy a dar nombres. Y es que infecciones que se pueden mezclar con otras bacterias, con otros virus, ustedes ven aquí influenza con neumococo, y es la causa más frecuente, influenza con neumococo y clamidia, influenza B con estafilo, con neumococo, rinovirus con neumococo, virus sincitial respiratorio con neumococo, adenovirus con hemófilos y neumococo, parainfluenza con neumococo, coronavirus con neumococo. Entonces ustedes ven cómo se repiten algunos nombres. Definitivamente el neumococo parece ser muy promiscuo. Y aquí lo que les mostraba, los diferentes momentos. Entonces, los virus pueden circular dependiendo de sus características en algunas épocas del año. Los rinovirus son los que suelen circular más a lo largo del tiempo. Este estudio no es australiano, sino de Nueva Zelanda. Influenza circulando en las épocas de invierno específicamente, y adenovirus, que también circula más en las épocas de invierno, primavera, y parasincitial en otras épocas. Entonces, probablemente en individuos colonizados con neumococo, el primer virus tiene un efecto sobre su respuesta inmunológica que favorece la aparición de la neumonía secundariamente por el neumococo o por el estafilococo, dependiendo de cuál sea el colonizante. Más estudios mostrando los virus como agentes patógenos. Esto es ya China, y ustedes ven aquí, dependiendo de la tecnología, que es lo que quiere decir este color lila, es tecnología molecular, cultivo viral, pruebas serológicas. Dependiendo de la tecnología disponible, uno puede eventualmente llegar a ver cuáles son los pacientes que tienen un virus, una bacteria, un virus y una bacteria, un virus y algún otro microorganismo. Y como siempre, ustedes ven mucha coinfección entre virus, en este caso no tanta infección entre virus y bacteria. La clínica desafortunadamente no ha sido suficiente para apuntar hacia un microorganismo de forma específica. Estos son estudios hechos con influenza en épocas de invierno. Entonces, miren cómo tener leucocitosis baja la probabilidad de tener un virus. Tener mialgias aumenta la probabilidad de tener específicamente influenza durante las épocas de circulación viral. Y para los otros virus, la fatiga y la ausencia de leucocitosis y la ausencia de mialgias son los elementos clínicos más importantes. Mientras que si el paciente está malito, que quiere decir que su CURP65, un marcador de la severidad de la enfermedad, es más alto, pues aumenta la probabilidad de que sea influenza. Entre más malito esté el paciente, más probable es que este microorganismo sea influenza. Estudios con técnicas ya moleculares muestran de nuevo muchas bacterias. La más frecuente sigue siendo, las más frecuentes siguen siendo Haemophilus, neumococo, moraxella.
Y cuando vemos virus, el rinovirus y los virus de influenza son los más frecuentes. Los coronavirus en general estaban alrededor del 2 a 3% de los pacientes. Influenza y coronavirus. Y varios tipos de coronavirus no COVID que se han identificado previamente. En estos datos que traigo de Chile, casos negativos 34%, bacterias únicamente bacterias el 25%, únicamente virus el 22% y mixtos el 17%, datos de Santiago de Chile entre el 2005 y el 2007. Y de nuevo, el más frecuente, el neumococo. Y cuando uno mira las infecciones mixtas, el más frecuente es neumococo en este estudio de los chilenos, seguido por micoplasma y un poquito más atrás clamidia y legionela. Es decir, que en realidad neumococo es el más frecuente como agente productor de una neumonía mixta, pero no es el único que uno puede encontrar como agente causal de la neumonía mixta. Siempre ha habido un interés por tratar de diferenciar clínica o por laboratorio estas infecciones virales o estas infecciones mixtas. Este estudio multicéntrico internacional trató de ver, ustedes ven aquí las bacterias, los virus y cuando estaban mezclados, de nuevo miren cómo se repite neumococo, 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 con adenovirus, con rinovirus, con influenza, con Patricia, con Silvia, con... es decir, un virus que se compromete o se asocia a cualquier tipo, un patógeno, el neumococo que se asocia a cualquier otro tipo de microorganismos. Y lo que nos quisiéramos ver es, ustedes ven aquí los niveles de procalcitonina, proteína C reactiva y leucocitos en las infecciones bacterianas. La procalcitonina tiene un valor de 1.37, aquí muy importantes las unidades. La proteína C reactiva 18 miligramos por decilitro, es decir, 180 miligramos por litro, y una leucocitosis muy leve. Los grupos de pacientes con neumonía mixta tenían una procalcitonina en promedio más elevada, una proteína C reactiva en promedio muchísimo más elevada, esto quiere decir 280, y una leucocitosis menos importante, mientras que las infecciones virales tenían procalcitoninas en promedio negativas, la PCR elevada en un rango inferior al de la infección bacteriana y la leucocitosis ya no está presente. Entonces, desafortunadamente, los rangos de sensibilidad y especificidad son muy malos a la hora de aplicar esto de forma individual a los pacientes. Y ahora la pregunta clave, que es, ¿tener una infección mixta afecta el desenlace de mi paciente? ¿A mi paciente le va más mal si tengo una infección mixta? Este es un estudio muy interesante, europeo, en el cual identificaron 750 pacientes, 290 con neumonía, analizaron 170 y pudieron discriminarlos en estos 4 grupos. 2 de las bacterias, 2 de los virus, 2 mezcladitos que finalmente identificaron 45 y los que no tenían, no saben, no responden. Entonces, miren, este es el factor de riesgo para un curso complicado, que quiere decir que el paciente terminó en la unidad de cuidado intensivo o eventualmente falleció. Para las neumonías virales, el OR es inferior a 1, es decir, es poco probable que las neumonías virales ingresen a la UCI o terminen en fallecimientos, aunque depende del microorganismo. Y miren las neumonías mixtas, mezclas de neumococo o Morax, o Haemophilus, con influenza o cualquiera de los otros virus, aumenta 3 veces, cerca de 3 veces la probabilidad de que el paciente tenga un curso alterado, mientras que no identificar una etiología no tenía un efecto sobre ese desenlace. Y, por supuesto, la comorbilidad aumenta la probabilidad de que el paciente tenga desenlaces adversos. Este otro estudio en pacientes con fiebre, un estudio chino que traje aquí por el tamaño de información, 320 pacientes, el grupo mixto era un poquito menos del 10%, y miren cómo el 4% se fue a la unidad de cuidado intensivo, el 13% requirió ventilación mecánica, una estancia que no es muy diferente de la de los otros pacientes, pero la mortalidad finalmente 26%, mucho más grande que el 0% de la infección viral, el 12% de la infección bacteriana y el 5% de aquellos que no tenían una etiología identificada. Entonces, pareciera que la literatura sugiere que los pacientes con neumonías mixtas tienen un desenlace mucho más importante.
Otro estudio que mira el efecto de la etiología sobre la mortalidad. Ustedes ven aquí los modelos, aquí en esta columna está el modelo multivariado con diferentes factores que pueden tener un impacto sobre la mortalidad. El Apache, por supuesto, la procalcitonina sérica, más alta, mayor probabilidad. Y para lo que nos interesa, la infección viral, bacterias, aumentaba de forma muy importante la probabilidad de que el paciente falleciera. Estuve mirando en nuestro estudio de la doctora Luisa Fernanda Arriaño con PCR múltiples para ver con qué frecuencia estábamos viendo neumococo. Y de forma muy interesante, en los 150 pacientes que se usó el FilmArray, detectamos bacterias en 60%, infección mixta en 44%, y específicamente el neumococo era responsable del 5% de los aislamientos, otro par de pacientes con otro estreptococo, pero cuando lo comparábamos con los 149 pacientes que tenían muestras no moleculares, ninguno de esos encontramos neumococo, probablemente diciendo que sí, que efectivamente estos 8 pacientes con neumococo más difícilmente los detectamos con las técnicas convencionales de cultivo, simplemente porque el neumococo es un microorganismo que no siempre es tan fácil de cultivar, que algunas veces lo llaman chinchoso, difícil de crecer. En realidad lo que necesita es afecto y cariño para que pueda crecer. Y finalmente encontramos un hemocultivo positivo. Más allá de la controversia de si el FilmArray tiene un beneficio para el diagnóstico de los pacientes con neumonía, que en nuestro estudio y en estudios aleatorizados no se ha confirmado, pues el punto es que la tecnología nos permite ver cada vez más microorganismos. Y en los últimos años han empezado a aparecer datos de secuenciación de siguiente generación o metagenómica en pacientes con neumonía. Este es un estudio de los chinos con neumonía severa. Aquí desafortunadamente todavía no tenemos como muy bien estratificadas las poblaciones. ¿Por qué digo que no tenemos muy bien estratificadas las poblaciones? Miren los resultados. 75% de los pacientes encontramos un microorganismo, efectivamente, a través de alguno de los métodos. En 23 pacientes, este número no era tan grande, en 23 pacientes solamente encontramos un microorganismo utilizando secuenciación de siguiente generación, es decir, que la siguiente generación nos aportaba mucho más. Y ustedes ven aquí un cuadrito similar, y aquí empieza lo llamativo, hongos hay aquí. Entonces encontraron, si ustedes suman, esto da cerca de 50 hongos. 50 hongos, es decir, que pareciera que los hongos también están presentes en la neumonía, y ahí es donde uno se confunde con el tipo de pacientes que está viendo. Entonces, miren esto, aquí está, bueno, entonces, digamos que los datos de siguiente generación están aportando nueva información sobre mayor frecuencia de algunos virus, y ahora empiezan a aparecer algunos hongos que de forma rutinaria nosotros no vemos en los pacientes con neumonía. ¿Es porque los hongos sí tienen un papel en las neumonías adquiridas en la comunidad, o es porque necesitamos más información para definir mucho mejor esos grupos de pacientes? A la fecha no lo sabemos. Los siguientes años nos mostrarán cuál de estas dos opciones es realmente. Ahora, vamos al neumococo. Cada uno de estos estudios muestra la colonización nasal o oral de pacientes adultos con neumococo. Estos son pacientes adultos, diferente de lo que puede suceder en niños, donde la vacunación también tiene un impacto muy importante. Y ustedes ven, 6% de los adultos, con un rango que va entre el 5 y el 9% de los adultos, va a tener colonización orofaringea. Entonces, cualquiera de nosotros podría estar en ese 5%, puede ser que haya variaciones en relación a la edad. El hecho es que probablemente la secuencia de eventos es que la infección viral ocurre, entonces el paciente pierde su defensa usual del cilio mucoso y de la respuesta a la bacteria, y si está colonizado termina siendo una neumonía por neumococo. ¿Qué tan importante es el neumococo? Aquí hay datos de Bogotá, 310 pacientes en total y 180 con infección invasiva por neumococo y 186 pacientes con neumonía. Miren una mortalidad del 31%, y de los que fueron a UCI 20%
necesidad de ventilación mecánica 43%, admisión a UCI 50%, estancia hospitalaria muy larga, duración media del antibiótico 10 días. Por supuesto, estos datos pueden tener un sesgo porque son datos de los sistemas de vigilancia en hospitales bogotanos, es decir, estamos viendo los pacientes más graves, pero sí nos dice que si un paciente con neumococo llega a la UCI, probablemente su mortalidad sigue siendo muy alta. Y el impacto finalmente de la vacunación, no solamente en niños, que es lo que muestra esta gráfica, que por supuesto la incidencia bajó mucho más en niños, sino que también tiene un efecto rebaño que se ha observado en todos los sitios donde se vacuna, en muy buena parte de los sitios donde se ha hecho una buena vacunación, pues se cambian las incidencias de los microorganismos y que se ven. Aquí está en términos de PSV 23 la vacuna de polisacáridos y la vacuna conjugada de 10 serotipos que se usó en Colombia hasta hace unos 3 años, cuando el CNPI recomendó y el ministerio acogió hacer el cambio de la vacuna de 13. Y pues por supuesto la prevención estará definida por la utilización de estas vacunas. Hoy en día utilizamos 13 en el Plan Nacional de Vacunación. Por efectos de tiempo no puedo mostrar los resultados, pero la vacunación en adultos no es tan buena. Y aquí lo que se está tratando de mirar es, ok, ¿cuál es la vacuna que yo puedo implementar en la población colombiana, teniendo en cuenta los serotipos que están siendo cubiertos por cada una de estas vacunas? Entonces ustedes ven en esta diapositiva arriba las vacunas, los serotipos. Entonces el serotipo 1 es cubierto por prácticamente todas las vacunas, el 3, el 4, algunos famosos como el 19F o el 19A, etcétera, etcétera. Aquí abajo la vacuna de 23, aquí abajo la vacuna en desarrollo de 24, la vacuna ya disponible en los Estados Unidos de 21, la vacuna de 20, la de 15, que tienen alguna expectativa de entrar en Colombia. Y ustedes ven aquí en los diferentes grupos de edad cuál es la expectativa de que esas vacunas, por supuesto, mayor número de serotipos, mayor probabilidad de cubrir los microorganismos que están siendo o que están afectando. Para lo que nos interesa, que son los mayores de 65 años, ustedes ven que con datos relativamente recientes, neumococo 10 cubriría el 26% de los pacientes, con 13 el 42%, con 15 el 44%, con 20 el 55%, con 21 el 69%, con 24 el 59% y con la tradicional el 58%. Es decir que estos datos y la vigilancia del neumococo va a ser muy importante para entender el efecto que va a tener las vacunas que se introduzcan. Hoy en día estamos en nueva guía de vacunación y pues se van a hacer recomendaciones de forma que con los cambios se puedan utilizar diferentes vacunas. Muy bien, no hemos terminado de conocer la microbiología de la neumonía. Los virus juegan un papel muy importante y las infecciones mixtas parecen tener una relevancia en efecto de tener un impacto sobre el desenlace del paciente, aunque no necesariamente sobre el tratamiento directo. No tenemos tratamientos para la mayoría de los virus, no tenemos tratamiento para rinovirus, sincitial respiratorio, los coronavirus no SARS. Solamente disponemos de tratamientos terapéuticos antivirales para el SARS y para influenza, y solamente disponemos de una estrategia que son los esteroides para de SARS. El neumococo sigue siendo muy relevante, desafortunadamente no lo vemos con la frecuencia que esperamos, simplemente porque las técnicas tradicionales no son muy buenas, pero el neumococo sigue siendo muy importante y evidentemente muy virulento. Y las vacunas aún tienen un espacio limitado de efecto en nuestro país, lo cual quiere decir no que no debamos vacunar, sino que debemos vacunar a las poblaciones de más alto riesgo, pero debemos ser conscientes de que no todos los serotipos están siendo cubiertos por cualquier vacuna que utilicemos hasta que no tengamos vacunas pan-neumococo, y que eso puede tener un impacto sobre la probabilidad de que un paciente, especialmente un paciente inmunosuprimido, tenga un neumococo. Muchas gracias, esperamos que esto haya sido útil para todos ustedes. Un feliz día en Colombia o donde quiera que estén.